Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Descansamos en ti, Dios Todopoderoso. Hemos venido a buscarte. Sabemos que tú no dejas vacías nuestras manos, sino que llenas nuestras manos y nuestro corazón con tu palabra, Señor. Hoy te entregamos este tiempo de edificación. Espíritu Santo, fluye con libertad. Te entregamos nuestras vidas. Llega a lo más profundo de nuestro ser. Anímanos, exhórtanos, confróntanos, levántanos y envíanos para desarrollar el llamado y el proyecto que tú has puesto sobre nuestras manos, sobre cada uno de nosotros, Señor. Te entrego mi boca, mi vida, Señor Dios, que todo lo que salga de mi boca sea solo inspiración de tu Santo Espíritu. Quita lo que no viene de ti. Calla toda palabra de hombre y que sobre este altar por siempre y para siempre solo se predique la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, seguimos en la serie de Al Siguiente Nivel y estamos en un pasaje muy especial. ¿Quién recuerda en qué pasaje estamos? Nehemías. Muy bien, bueno, vamos a ubicarnos en Nehemías. Hoy vamos a tener un sermón expositivo. Vamos a quedarnos ahí principalmente todo el tiempo de la prédica y vamos a situarnos en el versículo 4. ¿Listo? Abran sus Biblias, prendan sus Biblias, chismosee la Biblia al de al lado y si no, pues mire las pantallas. Nehemías 4 y nos vamos a ubicar desde el capítulo 1, pero antes de empezar quiero que te hagas dos preguntas durante toda la prédica. La primera pregunta es: ¿qué estás construyendo? En esta etapa de tu vida en donde estás, ¿qué estás construyendo? Y la segunda pregunta es: ¿qué estás reconstruyendo? ¿Estamos? Ok, cada uno va a identificar qué estoy construyendo en esta etapa de mi vida y qué el Señor me está pidiendo que se reconstruya en esta etapa de mi vida. A lo largo de este pasaje vamos a ver 3 ataques de oposición y 3 respuestas de inspiración. Diga conmigo, 3 respuestas de inspiración. En donde el personaje, el protagonista, uno de los protagonistas de esta historia, Dios lo usa en gran manera para inspirarnos cuando estamos en una situación similar. Volvamos al punto de la muralla. Toda esta serie, todas estas últimas prédicas hemos venido hablando de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén a cargo de Nehemías. Y la reconstrucción de la muralla significa o tiene una connotación de autoridad y de gobierno. Toda ciudad sin murallas era una ciudad vulnerable a ser atacada. Toda ciudad sin murallas era una ciudad que pues se le deseaba mucho de su gobernabilidad. Y toda ciudad sin murallas era una ciudad que perdía como su identidad y su dignidad. Así que hoy vamos a tratar de hacer esa perspectiva bíblica, pero también tratar de aplicarla a tu vida hoy y en tus áreas hoy. Y vamos al primer ataque. ¿Listo? ¿Están listas? Esto es una prédica de guerra. ¿Quiénes están listos para la guerra? Ok, vamos aquí, porque aquí hay guerra. En este pasaje vemos guerra. Y vamos a ubicarnos en Nehemías 1:4. Vamos a leerlos todos juntos del 1 al 3. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. ¿Y qué? Y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos? ¿Qué dijo? Miserables judíos. ¿Qué creen que creen que se les va a dejar reconstruir y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, va a salir algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Y estamos aquí frente al primer ataque, y es el ataque del menosprecio. Y no sé qué área estés construyendo o qué estés reconstruyendo en tu vida, pero quiero decirte que todo proceso de construcción va a necesitar oposición. Y uno dice: no, yo no quiero entonces eso. Es indefectible, es por hecho. Si tú has profesado públicamente tu fe por Jesucristo, vas a enfrentar oposición.
¿Estamos? Si tú quieres honrar a Dios con tu vida, vas a enfrentar oposición. Y estamos aquí frente a un proceso de reconstrucción y estamos frente a dos personajes que insultan, menosprecian y lo hacen con el objetivo de desmoralizar y amedrentar tu ser y tu hacer. ¿Cómo tu ser? Miren lo que les dice en una de las primeras preguntas. ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿A qué apunta ese insulto? A una identidad, a tu ser. Pero más adelante dice, ¿creen que van a construir algo nuevo con solo escombros? Está apuntando al hacer. Y en toda etapa de construcción en tu vida, el Señor te está mostrando que hay un ataque de, ¿cuál es el primer ataque? Menosprecio. Y hay una guerra que se empieza a librar en tu mente que quiere detenerte. Voy a poner el ejemplo de algunas situaciones con respecto a algunas murallas que tú puedas estar queriendo reedificar en tu vida. Voy a poner ejemplos y alguno dice gloria a Dios, amén, si alguno se ve identificado. ¿Qué hacen estos en ese matrimonio? Que dice que ya se perdonaron las ofensas y ahora van a levantarse. Que dice que van a poder continuar con el matrimonio. Otro ejemplo. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Dice que dando el diezmo, poniendo al Señor primero, vas a colocar orden en tus finanzas. Mira al otro, ¿qué tal? Se le corrió el champú. Es que poniendo a Dios primero se le va a ordenar la vida financiera y va a poder salir de deudas y va a tener una perspectiva espiritual de las finanzas. Otro, por ejemplo, engaño es, ¿qué tal estos noviecitos que dicen que guardándose para el matrimonio? ¿Qué tal? ¿Ah? O sea, esto está salido de locos. Otro, por ejemplo, ¿qué tal estos que ahora dice que van a cuidar su cuerpo porque ahora es templo del Espíritu Santo? Entonces ahora no van a estar donde no tienen que estar, no van a tomar licor, no van a drogarse, no van a meter cosas raras. ¿Qué tal estos? Pues se les perdió la diversión. Otro engaño de un espíritu de Sanbalat que muchas veces ronda es, ¿qué tal este que se salió del grupo de WhatsApp de amigos? Que porque ya le mandábamos mucho porno por el celular. ¿Qué tal ese? Que ya estaba aburrido y se salió del grupo del chat de los amigos. ¿Qué tal esta que ahora le dio por reconocer que dice que su esposo es autoridad espiritual? Ve. Y ya no lo trata como una chancleta, ni le dice qué tiene que hacer, ni lo manda, ni nada por el estilo, sino que le dice, lo admira, lo respeta, lo honra en público. Si tiene algo que decirle, pues espera el momento oportuno. ¿Qué tal esta? Mira, ahora se le corrió el champú. ¿Alguno ha estado aquí en una circunstancia en donde quiere adorar a Dios y el mundo te dice, ja, ja, ja? Nehemías estaba en una condición similar. Quería adorar al Señor a través de una obra de reconstrucción, pero el espíritu de Sanbalat le dice, no van a poder, ustedes no logran hacer nada, ustedes no tienen identidad. Y justamente esto tiene que ver todo con tu identidad. Por eso todos los discipulados que hay en la iglesia buscan sanidad, el enfoque de sanidad interior y que tú entiendas quién eres en Cristo, porque cuando tú inicias la batalla, cuando tú inicias la reconstrucción y esa reconstrucción es de Cristo, esa reconstrucción tiene el sello y el favor de Dios, tú no te puedes detener. Amén. Hay algo que es importante también en este ataque número 1 del menosprecio, y es que el enemigo buscaba impedir la adoración del pueblo al Señor. Y vemos esta parte cuando dice, ¿cómo que van a reconstruir y van a volver a ofrecer sacrificios? El ataque del menosprecio busca callar tu adoración. ¿Estás entendiendo? Ahora, este es un ataque que atenta en contra de tu mente y de tu corazón como identidad, pero aún no ha atacado, porque ya vamos a ver qué pasa. Pero la pregunta es, ¿estás dejando que este tipo de preguntas, de menosprecios, de burla, frenen tu adoración al Señor? El entregar sacrificios de adoración al Señor. Diga conmigo, cuando hay un ataque, el Señor contraataca. O sea, el Señor no te manda a la guerra y te dice, vaya querido, muere la guerra. No, ve a la guerra,
yo te voy a enviar armado y yo voy a estar contigo y juntos vamos a obtener la victoria. Esa es la premisa antes de entrar a la guerra. Entonces, cuando hay un ataque, hay un contraataque. El primer ataque, ¿cuál fue? El menosprecio. Ahora, el siguiente golpe viene de parte del Señor y es un contraataque y lo he llamado levanta tu escudo. Y está en los versículos siguientes. Vamos a seguir leyendo versículo 4, del 4 al 5, dice: por eso oramos, diga conmigo, oramos. Está hablando aquí Nehemías. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Y el siguiente contraataque que el Señor te está diciendo a través de este pasaje es: levanta tu escudo. Y Nehemías lo hace. ¿Cómo lo hace? Empieza diciendo: nosotros oramos. Él no dice yo oré, dice nosotros. Significa que Nehemías tuvo que convocar al pueblo y decirle: hey, hay un ataque, vamos a orar. Vamos a orar, todos vamos a orar. Y cuando verificamos la oración que hace Nehemías, Nehemías le pone la queja al Señor. Pero Nehemías también se hace vulnerable, ¿o no? Le dice: Señor, o sea, mire lo que están haciendo, mire lo que me están diciendo, mire lo que quieren detener, encárgate de ellos. Pero Nehemías expone esta situación delante del trono del Señor y no toma partido por sus propias manos. Él no le dice: venga pues, el que toca mano toca cara. Algo así. En el primer servicio me confundí, no me acuerdo cómo es el dicho. No le dijo: mire, usted no sabe quién soy yo. Él no le dijo nada. Él no se desgastó ni en sus fuerzas ni en tiempo. O sea, estamos reconstruyendo una muralla. Eso es lo que quieren hacer, es despistarnos, concentraditos edificando. Pero él sí se toma el tiempo para ir al altar de Dios y decirle juntos: Señor, mira lo que nos están diciendo, mira lo que quieren ocasionar. A él no se le salió la carne. Y cuando seguido, quiero que me acompañe al versículo 5, al versículo 6, la primera parte. Después de que ellos oran, dice: y continuamos con la reconstrucción. Después de orar, ¿qué hicieron? Continuaron. Prestemos atención. Lo que Nehemías hizo es que él une una perspectiva espiritual con una perspectiva natural. Él hizo lo que tenía que hacer delante de Dios y hizo lo que tenía que hacer como autoridad delegada. Señor, yo voy delante de tu altar, los tiro al agua, mire lo que están diciendo, pero sigamos trabajando. Une esas dos perspectivas, la perspectiva divina y la perspectiva humana. Sin embargo, como el enemigo va a buscar a toda costa impedir la reconstrucción o la construcción de eso que Dios te mandó a hacer, pues no se quedó solo en un ataque, mandó el segundo. Vamos a ver más adelante, Nehemías 4, del 6 al 8, que sigue diciendo: continuamos con la reconstrucción. ¿Y qué? ¿Están conmigo o no? Ok, ¿y qué? Levantamos la muralla hasta media altura. Pues el pueblo trabajaba con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los adosdeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar ¿qué? ¿Qué provocar? Ok, prestemos atención a este punto, que es el segundo ataque, y lo he denominado el ataque del complot. El ataque del complot. Hay un punto importante en este pasaje y es que da una medida de la altura de reconstrucción y dice: cuando la muralla iba a la mitad, a media altura, llegó el segundo ataque.
O sea, el enemigo dijo, yo voy a buscar amedrentarlos, a ver si logro engañarlos, a ver si logro confundirlos, a ver si ellos paran. Pero como no pararon, porque contraatacaron, amén, entonces llegó el segundo ataque, que es el del complot. Y generalmente a media altura se dejan tirados los proyectos, ¿o no? El Señor te ha regalado una estrategia. No hablo de tus proyectos, hablo de proyectos de Dios. No hablo de tus sueños, hablo de los sueños de Dios. ¿El Señor acaso te ha dado algún encargo? Y tú dices, sí, vamos a trabajar con entusiasmo. Pero ves la oposición y lo dejas a medias. ¿Cuántos proyectos y reconstrucciones en tu área espiritual, relacional, física, profesional y ministerial están a medias? Porque dejaste de contraatacar. Y esta fue la altura muy importante, es un punto crítico cuando alguien llega a la media altura de un proyecto, porque el enemigo dice, venga, un momentico. Si ellos siguen levantando la muralla, ya van a la mitad, pero si ellos siguen continuando, nosotros vamos a perder la capacidad de gobernar, invadir, oprimir, social, política, financieramente y por supuesto espiritualmente. Entonces el enemigo dijo, vení, es que ese terreno era mío, ¿cómo así que ahora ya no va a ser mío? Y empieza un complot. Y cuando nosotros vamos a ver, porque aquí entran a escena otros personajes, cuando nosotros vemos geográficamente estos personajes que son Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, es más fácil para mí decir Asdod a Asdodes, de Asdod. Cuando tú lo miras geográficamente, voy a explicarles lo que encontré en el mapa. Sanbalat y Tobías están al norte, Samaria estaba al norte. Y todos sabemos aquí, o bueno, si no lo sabes, hoy te digo, los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien. En el tiempo de Jesús ya la cosa era inmanejable, pero en este tiempo ya estaban en enemistad. Estamos hablando muchos años antes. Entonces, al norte, Sanbalat y Tobías desde Samaria iban a atacar. Los árabes eran los del sur. Los amonitas eran los del oriente y Asdod estaba al occidente. ¿Eso qué significa? Que los cercaron, rodeados completamente, norte, sur, oriente y occidente. Eso, mejor dicho, iba a llegar a ataque por todo lado. Estaban completamente rodeados y a mí me llamó mucho la atención en este pasaje esos 4 puntos cardinales. No lo dejan escrito, pero cuando tú vas y estudias la palabra y lo ves en el mapa, tú dices, de todo lado estaban planeando un complot de ataque y de disturbios, que era lo que te habían dicho antes. No lo vamos a atacar, sino que vamos a armar un desorden y el tenaz. Y cuando me voy a la Biblia, hay 2 pasajes que llenaron mi corazón de gozo y quiero compartírselos. Y en 2 libros, tanto en Isaías como en Apocalipsis, se habla de 2 momentos en donde se habla de los 4 puntos cardinales. Cuando el Señor está hablando del valle de los huesos secos, dice que los vientos vendrán del norte, del sur, de oriente y de occidente y soplarán vida para que esos huesos vuelvan a levantarse. Y también cuando lo vemos en Apocalipsis, vemos que hay 4 ángeles custodiando las 4 esquinas cardinales, sosteniendo los vientos, pero también dice que los 4 puntos cardinales verán la gloria de nuestro amado cuando regrese. Entonces el Señor me decía, si tú estás asustada o asustado porque del norte, del sur, del oriente y del occidente vienen con ataques, con complot, yo te digo, yo vengo de las 4 esquinas de la tierra para darte libertad, para darte vida y para protegerte de todo ataque del enemigo. Si tú tienes temor, tu Dios es más grande. Ahorita lo alabábamos. Mi Dios es más grande. Todo ataque que quiera venir en mi contra, el Señor ya lo venció. Y el Señor nos dice, aunque haya una conspiración en tu contra, mi gloria resplandecerá a tu favor. Y por eso cuando hay un ataque, ¿qué aprendimos? Cuando hay un ataque hay un
Ok, se durmieron. Cuando hay un ataque, hay un... Muy bien. Contraataque. Y el contraataque para este segundo punto, que era el complot, es la milla extra. Vamos a ver qué hizo Nehemías al respecto. Vamos a situarnos en Nehemías 4, versículo 9. Dice, ya vieron, ¿no? Que querían atacar y sembrar disturbios. Seguido dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar. ¿Montar qué? ¿Cuándo? Día y noche para defendernos de ellos. El primer contraataque que Nehemías planteó y llevó a cabo junto con su pueblo fue orar y trabajar, ¿o no? Pero en este contraataque él vuelve y ora, no detiene la reconstrucción, o sea, sigue trabajando, pero le suma algo más. Le suma el levantar defensa por los suyos día y noche. Y hay algo que el Señor nos está llamando a hacer en este momento. Y es que tú y yo tenemos que levantar defensa de día y de noche. Porque no sabemos cuando el enemigo quiere entrar a molestar. Pero sí sabemos quién está a nuestro lado. Entonces, cuando vemos esto, yo pienso en Nehemías, ¿no? Entonces yo digo, Nehemías, o sea, ¿cómo hace él como para coger como esa vaina, esa estrategia, esa entereza de carácter, ese poner el pecho? No era una tarea fácil. Él no era un hombre de guerra, él trabajaba era copero del rey, o sea, él no estaba entrenado necesariamente para combatir, pero vemos cómo Dios le empieza a dar la estrategia. Y veo cómo el Espíritu Santo, literal, es el que tiene que guiar un proyecto de reconstrucción o construcción en tu vida, porque si no, no pasa nada. En nuestras fuerzas no logramos nada, ¿amén? Entonces, presten atención a esto. Yo le pregunté al Señor, ¿de dónde se agarró Nehemías? Pero yo siempre les he dicho a usted, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué te ha dicho el Señor sobre este asunto? Siempre cuando alguien viene a consejería conmigo, ¿y el Señor qué te ha dicho? ¿Y qué dice la Biblia sobre este principio? Porque la Biblia siempre tiene la respuesta, ¿o no? Y todos los versículos que me encontraba sobre nuestro Dios como varón de guerra, la mayoría estaban en Salmos. La mayoría son de David, y David dice, nuestro Dios es varón de guerra, nos adiestra las manos para la batalla. Bueno, la mayoría están en Salmos. Pero resulta que en el tiempo de Nehemías, pues los Salmos todavía no estaban. ¿Qué tenía Nehemías solamente como referencia bíblica? Los primeros 5 libros. Entonces yo le dije, no, Señor, pero decime él de dónde se agarró, pues. Mostrame el versículo donde él pudo tener como ese archivo de decir, no, en la palabra de Dios dice que tal. Y entonces me regaló este versículo que la verdad no lo tenía ni en las curvas presente, pero ha sido un versículo muy especial para mí, porque en momentos en donde he visto mi vida en peligro, el Espíritu Santo me lo ha puesto en la boca y he visto lo que ha sucedido. Y miren lo que dice Deuteronomio 28:7. Este es un versículo muy especial. Deuteronomio 28:7 dice, el Señor te concederá la victoria sobre tus... Y ahora, avanzarán contra ti en perfecta formación, pero tendrán que huir en desbandada. Otras versiones dicen en desorden, en caos. Lo que estamos diciendo es que Nehemías sabía que escrito estaba que Dios le iba a dar la victoria sobre sus enemigos, y que aunque ellos planearan minuciosamente un complot del norte, el sur, de oriente y de occidente, así vinieran súper organizados, cuando llegaran se encontraban ¿con quién? Con Dios, con Jehová de los ejércitos, y tendrían que huir, y sus propios ojos lo verían. Entonces él se toma, creo yo, pues de allí también son referencias bíblicas de antes que animan a los hombres de Dios en todo tiempo para decir, me pongo en la brecha. ¿Cuál es la palabra que tú estás guardando en tu corazón para decir, yo me pongo en la brecha, yo voy al contraataque? Me están atacando, pero la palabra del Señor dice que, ¿cuál es? Porque si no la tienes va a ser muy difícil. Y el Señor nos anima todo el tiempo en atesorar su palabra para contraatacar.
Pero pensemos por un momento, después de que Nehemías en este contraataque ora, sigue trabajando y pone guardia noche y día, ¿qué puede llegar? O sea, piensa tú haciendo guardia mucho tiempo, muchas horas, pero además seguir trabajando como en tu horario normal. ¿Qué pasa? Cansancio, agotamiento. El pueblo estaba exhausto también. Después de un tiempo llegó el cansancio. Y por supuesto, cuando tú tienes un cansancio físico, ese cansancio físico también afecta lo emocional y lo espiritual. Si tienes un agotamiento espiritual, eso también va a agotar tu alma, pero también va a agotar tu cuerpo. Y así, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Pero resulta que en este momento, cuando tú estás cansado, ¿qué haces? Pues lo normal uno dice dormir, descansar, guardar reposo, dispersar la mente, ¿cierto? Pero uno lo dice así como de automático, pero muchas veces no paramos, seamos sinceros o no. Muchas veces no paramos. Sabemos que hay que parar y muchas veces no paramos. Y el agotamiento aumenta. Pero en este caso, de esta situación bíblicamente, ellos no podían dejar de hacer guardia. Ellos no podían dejar de montar, de levantar defensa. Y yo no sé si tú has escuchado estas frases, pero esta semana las he tenido que escuchar mucho. Frases como estoy cansado y estoy cansada. Frases como ya no aguanto más. ¿Las has escuchado? Bueno, estas no eran mis imágenes de la prédica y en el primero la pusieron y yo vi que todos se rieron en el primer servicio y cuando volteé a mirar, la creatividad de mi equipo de medios. Gracias, chicos. En el segundo servicio se me acerca y es que pastora, no teníamos esta imagen tuya, pero la pusimos, perdón, y yo no, está buenísima, déjala para el segundo. Este señor dice, ya no aguanto más, y su esposa ahí al lado, ¿cierto? Dándole como, qué flojera. Y muchas veces nosotros nos reímos de ese meme, pero cuando tú y yo estamos en una situación de ya no aguanto más, nadie quiere reírse. Lloramos. Y Dios conoce la tristeza. Hay frases que me han dicho como, esta semana también como, pero ¿por qué si yo ya estoy haciendo las cosas a la manera de Dios, por qué ahora todo me sale al revés? O sea, ¿no se supone que si yo hago la voluntad de Dios me va a ir bien? La respuesta es sí, vas a obtener recompensa y buen fruto de tu cosecha, pero vas a enfrentar oposición. Entonces muchas veces nosotros no queremos lidiar con la oposición y eso nos hace abandonar los proyectos del Señor. Y el Señor hoy nos está diciendo, ojo con el cansancio, ojo con el cansancio espiritual, porque cuando tú llegas a ese nivel de agotamiento, llegas a ese nivel de cansancio, llegas a ese nivel de frustración, viene el tercer ataque. Porque el enemigo sigue atacando. ¿Y cuál fue el otro ataque? Vamos a verlo en Nehemías del 10 al 12. Dice la palabra del Señor, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Cuando tú estás cansada, el enemigo puede poner el siguiente ataque, ataque de miedo. Y no hay nada que pueda silenciar el miedo sino el amor del Señor. No hay nada más que pueda silenciar el miedo sino la fe en Cristo. No tus fuerzas, porque ya no tenemos. Cuando se te acabaron las fuerzas, gloria a Dios, empiezan las del Señor. Amén. Y algo aquí que me parece importante en este pasaje es que empiezan diciendo los cargadores que ellos ven muchos escombros y por ver muchos escombros ellos no van a poder reconstruir. Y esto es una perspectiva que el Señor me decía que quería que cambiáramos en nuestro corazón, y es la perspectiva de escombros. Cuando tú estás reconstruyendo o construyendo algo, hay muchas cosas a tu alrededor que van a generar como
tensión, incomodidad. Pensemos en esta muralla, llevaba 90 años caída. Ahora, recuerden, contexto un poco histórico para ubicarnos. La Jerusalén tenía una muralla, ¿cierto?, que estaba caída, pero cuando una ciudad es atacada, no necesariamente toda la muralla de toda la ciudad, de todo el borde cae de una, sino que cae en tramos, porque los enemigos entran por diferentes zonas. Pero esta muralla llevaba 90 años en ruinas. Podían haber unos lugares donde estaba completamente destruido y otros lugares donde sí habían unas partes medio en pie, ¿sí? Medio en pie. Pero finalmente, lo que el Señor nos decía es, cuando tú estás en una reconstrucción, pensemos en el pueblo, ellos veían ese reguero de escombros, ellos muy seguramente también tenían que coger los escombros y echarlos a la, bueno, digo yo a la, ¿cómo se llama? A la carreta, ¿cierto? Digo yo, pensando hoy en mi tiempo, yo me llevo los escombros de una carreta, pero también en el piso me encuentro piezas que no necesariamente están completamente destruidas, sino que pueden ser como los ladrillos o bloques que podían seguir usando. Pero era muy difícil seguir levantando y quitando, seguir levantando y quitando. Mira, cuando el Señor a ti te manda a edificar, reconstruir o construir, limpia. Tienes que limpiar las ruinas. Tú no puedes edificar algo sobre dolor. Tú no puedes edificar algo por fuera del tiempo de Dios. Tú no puedes edificar algo sin verificar que tu corazón ya haya perdonado. Tienes que limpiar las ruinas. Y las ruinas eran tantas que ellos estaban agotados, pero se concentraron en las ruinas y no pusieron su mirada en lo que significaba reconstruir la muralla. Voy a poner un ejemplo en nuestro tiempo. ¿Alguien considera que la maternidad y la paternidad es un reto? ¿Un encargo de Dios con muchos retos? Sí, Señor. Pensemos en un bebé recién nacido, ¿sí? Un bebé recién nacido, muchas veces uno ni duerme, o sea, los días no se sabe ni dónde comienzan ni dónde terminan, ¿sí o no? Uno lactando 24/7, o sea, libre demanda. Yo le decía, Señor, ¿qué es esto de libre demanda? Libre demanda es que el niño tienes que cuidarlo 24/7, entonces hay pañales, ¿cierto? No solo los limpios, sino también los que tienes que sacar a botar cada mediodía, más toda la ropa sucia, más todos tus otros hijos de pronto más grandes o más chiquitos que están allí también demandando de ti, más tu esposo, más tu trabajo, ¿sí? Más tu llamado ministerial. ¿Ven caos? Con esas ojeras eternas que a uno le salen, ¿cierto? Sin poder hacer el devocional como uno quiere, porque cierra uno los ojos y se cayó el chino, ¿sí? ¿Quién podía hacer devocional con un bebé recién nacido? Nadie podía hacer devocional. Entonces uno era como, Señor, gracias por eso. Se caía uno. Entonces imagínense uno sin fuerzas espirituales, sin fuerzas físicas. Pero si yo veo ese caos, yo digo, uy, no tenaz ser mamá. Pero si yo digo, qué pena, pero a mí el Señor me dio profetas, maestros, evangelistas, pastores, y cueste lo que cueste, yo los voy a levantar, y como sea me levanto para instruir a mis hijos. ¿Ven la diferencia entre cambiar en la perspectiva de escombros a la perspectiva de propósito? Es más fácil me repongo, más fácil llevo mi carga, porque ya no veo lo que me agobia, veo lo que me espera, y lo que me espera es la gloria del Señor manifiesta sobre las áreas de mi vida. Entonces decido dejar los escombros a un lado, pero ellos estaban tan agotados que solo veían los escombros. Y uno a veces se pregunta, Señor, ¿por qué me das encargos difíciles? ¿Al Señor como que le gusta a uno verlo sufrir o qué? Hay momentos donde se ha preguntado eso, Señor, me confundiste con Rambo. Hermano, usted es un varón de guerra, pero no quiero que me confundan con Rambo. Señor, como que me confundió con Rambo. Pero encargos difíciles el Señor nos los entrega para que nosotros reconozcamos que no podemos hacer nada sin Él. O sea, los encargos difíciles nos llevan a estar recontraferrados a la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos encargos difíciles, porque lo del reino no es en nuestras fuerzas, es por el poder del Señor. Amén. Y en este punto de cansancio,
en este punto de agotamiento, en este punto de miedo, donde les decía, miren, ellos están diciendo tal cosa, miren, están diciendo que por sorpresa los van a atacar. Hay un peligro grande que uno puede evidenciar en estas fases, y es que cuando estoy cansado, ya no aguanto más, ya no puedo más, entonces se da el abandono. Yo abandono, tiré la toalla, yo no me aguanto más, pastora, ya lo intenté, yo ya no me soporto este esposo, no me soporto esta esposa, no me soporto estos hijos, no me soporto este jefe, no se soporta a nadie, entonces todo lo voy a abandonar. Y el Señor me regaló, estudiando para este tiempo, una frase que siempre les comparto, frases como que llegan a mi corazón, y esta frase fue una de esas también. Y el Señor me dijo, no abandones, abandónate en mí. Cuando tú tienes una perspectiva no de escombros, sino bíblica, tú no abandonas las cosas, tú te abandonas en Dios. ¿Me estás entendiendo? No se trata del otro, se trata de ti. Entonces te abandonas en Dios, y cuando tú te abandonas en Dios, entonces tú puedes recibir nuevas fuerzas, propósito, ánimo, porque la batalla que estás enfrentando es porque la muralla demanda mucha bendición para tu vida y los tuyos. Esta muralla llevaba en el piso 90 años. ¿Qué áreas hay en el piso? ¿Cuáles son las áreas tuyas en las que todo está en el piso? Tú dices, ha pasado tanto tiempo. Este matrimonio no hay chance. Mis hijos no vienen a la iglesia y no quieren venir. Las finanzas, deje así, es mejor seguir endeudado. La salud, yo para qué le pido un milagro al Señor. Mi relación con Dios, eso es mejor pedirle a alguien que ore por uno en vez de uno andar ayunando, orando, guerreando, leyendo la palabra. Que alguien ore por mí, alguien que me ponga las manos, por favor, alguien que me ponga las manos. El Señor te ha dado autoridad a ti. El Señor nos mandó a reconstruir las murallas. Las murallas de tu vida nadie más las puede reconstruir sino tú. Juntos edificamos, preparamos el camino para la llegada de nuestro amado, pero hay cosas que son tuyas, reconstrucción y construcción tuyas, de nadie más. Diga conmigo y responda conmigo, cuando hay un ataque, ¿qué viene? Estamos despiertos, un contraataque. Ahora, el tercer contraataque para el tercer ataque es la unidad. ¿Listo? ¿Cuál fue el primer ataque? El menosprecio. ¿Y el contraataque para el menosprecio? Levantar tu escudo. ¿El segundo ataque? El complot. ¿Y el segundo contraataque? La milla extra, muy bien. ¿Y el tercer ataque? El miedo. ¿Y el contraataque? Ok, y vamos a ver cómo Nehemías le propone al pueblo este contraataque. Vamos a Nehemías 4, versículo 13 al 14. Dice, así que puse a la gente ¿por qué? Aquí no dice por ministerios, no dice por iglesias. No, aquí dice muy bien. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas y en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y le dije a los nobles gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas y por sus esposas y sus. Y aquí vemos cómo Nehemías hace un llamado a la unidad, pero no a la unidad del pueblo, a la unidad de la esencia, porque la esencia es la familia. Y no sé en esta etapa de tu vida cómo esté conformada tu familia, pero el Señor te manda a tener unidad en tu familia para reconstruir. Vuelve a la esencia, pero también me encanta porque le dice, bueno, vamos a volver a la esencia, pero armados, ¿no? O sea, y le dice, saque lo que haya en la casa, espadas, lanzas, arcos, todos en la juega. Y me encanta esto, porque uno podría pensar, pero pues va en contra de la lógica, ¿no? Que yo estoy en una batalla y yo tengo que meter mis hijos en la batalla. ¿O no? ¿No les parece como
como raro que si los mandan a la guerra y les dicen van a atacarlos y que alguien les diga, bueno, vamos a hacer guardia y vamos a cuidar y vamos a proteger, pero ustedes tienen que estar con sus hijitos. ¿Alguien quisiera exponer a sus hijos a algo así? Pero hay una condición en este punto y es que mi esposo siempre se ríe y lo conté en el primer servicio y es, él me explica algo. A ver, yo marco en zona. Tú marcas a presión. Los que son futboleros entienden, él me tocó con plastilina explicarme porque no sabía nada de fútbol. Solo sé que mi hijo es arquero y voy a todos los entrenos de él, pero no entiendo muchas cosas del fútbol. Entonces, yo le decía, ¿cómo así? No sé si le pasa a todas las esposas, pero por ejemplo yo digo, amor, échale ojito a los niños. Amor, ¿dónde están los niños? Échales ojo que mientras termino acá, véalos, allá están. Mi esposo dice, allí mire. No, pero yo digo, es que les eches ojo, es que vaya. Entonces, los hombres marcan en zona. ¿Ve? Sí, ¿cómo es? Sí, en zona, o sea, a ojo. Pero uno de mamá, uno va a presión. ¿Qué hubo, mijo? Hágale. No, se va a caer. Yo le dije que por ahí no se subiera. Vea, dejó el termo tirado. O no es así. Pero cuando nosotros estamos en un momento de angustia o de vulneración, nosotros queremos tener a nuestros hijos cerca. ¿O no? Si a usted le dicen, mire, es que va a pasar algo, ¿usted qué es lo primero que sale a buscar? Sus hijos. Usted no sale a buscar su ministerio, usted no sale a buscar su pastor, usted no sale a buscar su iglesia, usted sale a buscar sus hijos. Porque cuando las tinieblas contraatacan, lo que tú tienes que cuidar es tu familia. Es lo primero. Y Nehemías dice, tráelos a unidad y tráelos con sus hijos y tráelo con sus esposas. Las mujeres no iban a la batalla, eran los hombres los que iban a la batalla. Y yo decía, bueno, el derecho internacional humanitario nos dice todo lo contrario, los niños no van a la guerra, obviamente es un delito penalizado internacionalmente, los niños no van a la guerra. Pero el Señor nos está diciendo están allí por dos razones que identificaba. Una, tus hijos tienen que saber cómo reaccionas ante las batallas. Porque hoy como adultos nosotros tenemos que andar procesando todo lo que un día no entendimos bien, no procesamos bien, no, crecí en un ambiente de temor, entonces ¿qué hago yo como adulto? Vivo muerto de susto. No, crecí en un ambiente hostil y violento. ¿Cuál es la tendencia en el adulto, en el niño que ya es adulto? Responder con violencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué tus hijos tienen que estar a tu lado cuando hay batalla? Porque tú tienes que modelarle estrategias bíblicas de guerra y así nos tiemblen los pies y las piernas. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos que con Dios tenemos la victoria. Ellos tienen que vernos batallar. No quisiéramos, porque uno siempre dice, no, yo no quiero que mis hijos pasen por situaciones difíciles. Mira, la vida es enfrentar oposición. Hay muchas cosas que no vamos a poder evitarle a nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que enfrentarnos con ellos a un momento de batalla? Y lo segundo por lo cual entiendo que Nehemías también les hace un llamado a la unidad es el siguiente. Estamos obviamente en una etapa ya de final de año. Esta es una iglesia que tiene un fuerte llamado también a la labor social. Y en diciembre siempre hacemos la campaña de el tema de regalos porque queremos que los niños pues reciban un regalo. Pero también hacemos la campaña de kits escolares porque la mayoría de niños en condiciones vulnerables puede tener un regalo, pero en enero no tiene un lápiz para ir a estudiar. ¿O no? Nos hemos encontrado con esta situación por mucho tiempo y ahí fue donde el Señor nos dijo, si vas a dar regalos también das kits. Porque no puede ser que los pongas a jugar, pero en enero no tengan cómo ir al colegio. Entonces, este año la campaña es sumarnos con varias fundaciones también con las que trabajamos de la mano y bendecir por supuesto el Pacífico, bendecir a los niños de Siloé, bendecir a los niños de Terrón Colorado y bendecir a los niños del Hormiguero, que son los lugares donde siempre vamos a llevar las misiones. Y yo te digo algo, yo te puedo decir, únete a la campaña y tú puedes traer el regalo y puedes aportar para armar el kit escolar de los niños y chévere, buenísimo. Pero no necesariamente sientes el dolor que muchas familias pueden estar sintiendo. Tú dices, sí, hay una necesidad, ok, yo me sumo, suplo, pero pues yo sigo en lo mío. Pero ¿qué si se trata de tus hijos? Ahí sí te dolería o no. Ahí sí te levantarías o no. Ahí sí pelearías o no.
Y Nehemías, entiendo que esta es una forma de decirle, o peleamos. Porque esto se trata de nosotros, pero también se trata de ellos. Y el Señor nos deja saber a través de este ejemplo que tus hijos también van a ser entrenados para guerrear en la batalla con una identidad clarísima de hijos y de victoria. Tú y yo tal vez no tuvimos cuando llegamos a los pies de Cristo muchas bases para enfrentarnos a muchas victorias, pero ellos desde pequeños están siendo entrenados y levantados en el temor del Señor para que cuando enfrenten complots, cuando enfrenten amenazas, cuando enfrenten menosprecio, cuando enfrenten bullying, reaccionen mejor a como nos tocó a nosotros, ¿o no? Y por eso la generación que está a nuestro cargo va a llegar mucho más lejos que nosotros. ¿Cuántos lo creen? Nuestros hijos harán aún cosas mucho más grandes. Todo lo que construimos hoy es para que un día podamos dejar legado sobre nuevas generaciones. Y este llamado a la unidad que también hace Nehemías es un llamado a mantener mi posición. Tú tienes una posición espiritual, no puedes abandonarla. Estás llamado a batallar. Y es muy difícil también cuando tú estás en un proceso de reconstrucción ver cómo las amenazas ya no solo vienen de fuera, sino que vienen de los de la misma casa. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú estás en proceso de construcción y de reconstrucción en tu vida, ya es suficiente con la oposición externa que tienes que enfrentar como para que tú y los de tu casa se la pasen peleando. ¿O no? O sea, ya tienes que enfrentar una oposición externa. Tienes que hacerle frente con un contraataque a la oposición externa. Pero no puede ser que des cabida a la división en tu casa. No puede ser que te la pases peleando en tu casa. Y el Señor hace un llamado aquí a la unidad a través de Nehemías. Y miren, este es el sello que a mí wow. O sea, muchas veces he leído este pasaje. Nehemías es un personaje, mejor dicho, de cualidades de liderazgo impresionantes. Siempre lo citamos para evaluar esquemas de liderazgo. Es muy especial este pasaje, pero miren lo que encontré en Nehemías 4:15. La verdad, no lo había visto desde antes así y fue algo que el Señor me mostró nuevo en esta vez. Y dice el versículo 15, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Presten atención. ¿Quiénes creen que nuestro Dios gobierna con completa autoridad? Ahorita adorábamos en la alabanza, el Señor es dueño de todo dominio, de todo gobierno, de toda autoridad, todo se sujeta a Él. ¿Cuántos lo creen? Okay. El Dios Todopoderoso que estaba con Nehemías estaba por encima de Sanbalat, de Tobías, de los amonitas, de los samarios, de los de Asdod, de todos. Y ellos, cuando ven el avanzar del reino, lo único que tienen que hacer es retroceder. Cuando Nehemías y el pueblo estaban en orden y en propósito, las tinieblas tuvieron que decir, no hay cómo atacarlos. Y ellos no estaban entrenados en guerra, pero respondieron a un llamado de unidad. Y muchas veces en este pasaje, y muchas veces en tu vida, no siempre es así, pero muchas veces el Señor nos va a decir que hay una batalla, pero no necesariamente vamos a tener que atacar en la batalla. Pero siempre vamos a tener que estar listos para la batalla. No sé si me hago entender. Ellos tenían sus armas, sus espadas, sus lanzas, sus arcos, pero ellos nunca tuvieron que usarlos. Ellos no se enfrentaron con nadie. Ellos no pelearon en contra de nadie, pero sí tenían que estar listos. Y así es lo que el Señor nos dice. Muchas veces yo no te voy a mandar a la guerra para que te enfrentes y ataques, pero tienes que estar listo para defenderte. Tienes que estar listo para cuidar tu casa. Tienes que estar listo para silenciar los ataques del enemigo. ¿Cómo vamos a contraatacar? Ellos no fueron a pelear, pero sí tenían que estar listos para pelear en caso tal. Y cuando tú y yo, nuestra vida se encuentra bajo el orden y el propósito,
Se encuentra viviendo por principios y no por emociones. Esa frase que sí o no, que uno dice, cuando te cada decisión, ¿estamos actuando por principios o por emociones? No, por principios. Bueno, vamos bien. No, por emociones. Ay, no puede ser. O sea, uno tiene que, o en mi casa nos preguntamos eso constantemente. ¿Estamos actuando por principios o por emociones? No, por emociones. Embarramos. Recalculemos. No, por principios. Bueno, vamos bien. Y uno prueba cómo el Señor va levantando tu corazón en carácter. Y cuando tú te encargas de actuar por principios y no por emociones, el enemigo tiene que huir. Nehemías tenía claro que la construcción y la reconstrucción de la muralla no se podía suspender. No se podía suspender porque era un encargo de Dios. Él no tenía ni autoridad ni derecho para tirar la toalla de algo que Dios le había encargado. Y el Señor hoy te está diciendo, si yo te di el plan, no lo sueltes. Si yo te di el plan y enfrentas oposición, contraataca, pero no abandones. Ahora, verifica que el plan sea de Dios, porque no hay nada más terrible que tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Si Dios no te ha mandado a hacer algo, no lo hagas, porque te desenfocas. No hay nada más terrible que decir, mira, yo logré todo esto. Ay, súper, qué bien. Pero después te das cuenta que Dios no te mandó a hacer eso. Y lo que tenías que hacer. Y este es un llamado que el Señor nos hace para seguir trabajando y salvaguardando. Diga conmigo, trabajar y salvaguardar. La obra no se detiene. La obra se tiene que cuidar. ¿Me hago entender? Nehemías lo que dijo es, vamos a trabajar y vamos a salvaguardar, porque nos quieren sabotear el trabajo. Entonces vamos a trabajar y vamos a salvaguardar. Y es el llamado que el Señor hoy nos está haciendo. Trabajas en la obra del Señor, en el proyecto que el Señor te dio, en el llamado que el Señor te dio. Todos aquí tenemos llamado, ¿o no? Eso no es algo solamente para personas que se paran en un púlpito. Todos aquí tenemos llamado, todos aquí tenemos ministerio, todos aquí fuimos escogidos por Dios. Cada uno comisionado para algo específico. Tú no estás aquí porque te parece chévere venir un domingo a la iglesia. Detrás de ti, detrás de tu familia hay un gran propósito de reino. Y lo que el Señor nos está diciendo hoy es: iglesia, pueblo, hijos, hijas, hay que despertar porque estamos recibiendo ataques y tenemos que contraatacar. Cuando los enemigos identificaron puntos vulnerables, pero vieron que en esos puntos vulnerables habían familias, había gente que le ponía el corazón, todo su ser a eso. Cuando vieron que estaban armados, cuando vieron que estaban organizados, cuando vieron que seguían instrucciones de una autoridad, ¿qué tuvieron que hacer? Retroceder. Y el Señor hoy te dice: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Si tú te has cansado, el Señor hoy te dice: no te canses de hacer el bien, yo estoy contigo. Este no es el final, forma parte de la ruta. Aún no hemos llegado, yo voy a estar contigo en el camino y en el final. No te canses de hacer el bien, yo voy contigo. Y no sé si tú lo estás viviendo así, pero y si lo estás viviendo así, yo te voy a invitar a que tú atesores esto que el Señor nos da como estrategia de guerra. Porque todos como un pueblo empezamos a batallar juntos. Y el enemigo muchas veces quiere sembrar desánimo, angustia, miedo, menosprecio, complot. Pero es momento de hacer lo que hizo Nehemías. Miren lo que hizo Nehemías para contraatacar en la unidad. Dice: luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿De quién se tenía que acordar este pueblo? Del Dios que había abierto el mar en dos,
del Dios que había hecho pasar a su pueblo por tierra seca en medio de una de las más grandes persecuciones. Ellos habían visto una cantidad, en los primeros 5 libros de la Biblia, cantidad de portentos y milagros. Y Nehemías le está diciendo: ¿se acuerdan de eso que él hizo? Bueno, acá también lo puedo hacer. Entonces acuérdense del Dios grande y temible y peleen. Diga conmigo: peleo. Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposos y por sus hogares. Ahí no dice pelee solo por sus hijos, a su esposo déjelo morir. No, pelee por su casa. Pelee, hijos, peleen por sus padres. Mis papás no vienen a la iglesia, pelea por tus padres. La salvación ya llegó a tu casa. Un día tus papás van a estar dándole la gloria al Señor, pero necesitas pelear. Tú eres la primera llamada al campo de batalla. Cree en el Señor, Él va adelante como guerrero victorioso. Y yo le pido al Señor que ministre en nuestros corazones y convenza a su Santo Espíritu en nuestro corazón de que cuando estamos bajo ataque, cuando estamos bajo presión, cuando estamos siendo en la mira del enemigo, siempre el Señor te va a dar la estrategia de contraatacar. Siempre. ¿Cuál es la estrategia que tienes que implementar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es tu posición que tienes que defender para ver el enemigo huir? ¿Cuál es la estrategia que le vas a decir a tus hijos cuando ellos se enfrenten batallas? ¿Vas a decirle: ay no, qué susto, camine, vámonos? ¿O le vas a decir: no, mijito, las cosas se enfrentan, con Dios vamos adelante, Dios va delante de ti? Mamá, tengo bullying en el colegio, no importa, el Señor está contigo, yo voy a estar contigo. Y haces todo lo que tienes que hacer, ¿no? Con el colegio, todas las rutas. O sea, no es como que el Señor te defienda y ya lo mandas desayunado al colegio y que el Señor te defienda, no. Pero tienes que mostrarles a tus hijos por qué se pelea y con quién, de la mano de quién se pelea. Por eso Nehemías los puso con sus hijos, porque tú vas a dejar legado para las generaciones que se tienen también que levantar en guerra, porque un día no vas a poder pelear por ellos. Un día ya no, ellos no van a poder contar con tu respaldo. Todas las que son mamás aquí, la oración de una mamá es poderosísima, pero un día tú y yo no vamos a estar. Y ellos van a tener que aprender a pelear. Y un día ellos van a tener sus familias y van a tener sus hijos. Y ellos se tienen que levantar para pelear por los suyos también. ¿Qué ejemplo les vamos a dar? Amén. Voy a pedirte el favor, todos con sus ojitos cerrados, vamos a orar al Señor en este tiempo. Voy a pedirte que si tú has pasado por un tiempo de menosprecio, te has sentido bajo ataque, en menosprecio, te has sentido agotado, agotada, has sentido que no tienes fuerzas para contraatacar, has visto cómo se ha hecho complot en tu contra, has visto cómo has sido cautivo o cautivo del miedo, porque el espíritu de Zambalá y todo empezó a moverse en tu contra. Yo te pido el favor que tú levantes tu manito en alto o te pongas en pie. Si tú te has sentido cansado y agobiado en este tiempo, es tiempo de levantar las manos al Señor. Es tiempo de redirigir nuestro enfoque no hacia los escombros, sino al Dios grande y temible que pelea por nosotros. Es tiempo de decir: Señor, yo me siento agotado, no puedo más. Necesito de tus fuerzas, porque tu palabra dice que no me canse de hacer lo bueno, pero la verdad yo estoy cansado, estoy cansado. Esta área de mi vida tiene la muralla destruida y la verdad no siento ganas, no tengo ganas de reconstruir. Lo que empecé a hacer lo dejé a medias porque me dio temor, porque dejé que el enemigo me intimidara, pero no tengo fuerzas para continuar la reconstrucción. Y vamos a orar todos juntos. Padre, hoy en el nombre de Jesús y por el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Señor Dios, hoy declaramos que hay victoria en tu nombre en esas áreas de caos, en esas áreas de derrota, en esas áreas de frustración. Señor, hoy nos rendimos delante de ti. Reconocemos que se nos acabaron las fuerzas, pero reconocemos que necesitamos las tuyas, Señor. Espíritu de Dios, llénanos de tu fortaleza. Espíritu Santo, aviva nuestra fe. Espíritu Santo, recuérdanos todos los portentos y prodigios que tú has hecho a favor nuestro por años.
Espíritu Santo, recuérdanos que el Dios que está con nosotros es el Dios grande, temible, todopoderoso, lleno de gloria y majestad. Señor, hoy te necesitamos. Hoy nos rendimos delante de ti. Y así como este pueblo en este pasaje, tú nos lo muestras, que se levantó para tomar su posición. Hoy, con esta decisión de fe, este acto simbólico de ponerme de pie, hoy voy delante de ti, te digo: Señor, yo voy contigo, yo peleo contigo, Señor, yo peleo de tu mano. Señor, no hay nadie que me pueda hacer frente, porque tu palabra dice que tú vas conmigo. Tú eres Jehová de los ejércitos. Y aunque un ejército de enemigos se levante contra mí, tú vas conmigo y me das la victoria. Caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi izquierda, y a mí no me pasará nada, porque tú estás conmigo. Señor Dios Todopoderoso, hoy silenciamos toda voz de temor, todo espíritu de Sanbalat que ha querido venir a menospreciar, a truncar, a detener, a sabotear la reconstrucción en mi vida. Hoy se van en el nombre de Jesús. Toda estrategia de tinieblas hoy cae por tierra en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque en la época de Nehemías conocía al Dios Todopoderoso y fue movido por el Espíritu Santo. Pero hoy nosotros, tu iglesia, tiene además, por gracia y misericordia, la oportunidad de reclamar la victoria por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Señor, hoy como hijos de un nuevo pacto, levantamos el sacrificio de la cruz, Señor, y declaramos, Señor Dios, que ese contraataque que tú hiciste en la cruz fue suficiente para derribar todos los ataques del enemigo en mi contra y en contra de los míos, Señor. Señor, hoy declaramos que no batallamos en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, no con nuestro poder, sino con el poder del Espíritu Santo. Y toda oposición y todo ataque fue vencido porque tú ocupaste el lugar que yo debía ocupar. Gracias, Jesús, por ese completo y total contraataque en contra de las tinieblas. Y gracias, Jesús, porque el poder vivo del Espíritu Santo te levantó de la tumba, te levantó de la muerte, y tú venciste la ley de la muerte y la ley del pecado. Y ese mismo poder opera en mí. Espíritu Santo, así como tú levantaste a Cristo de entre la muerte, tú vives en mí, estás sobre mí y me ayudas a batallar. Hoy tomamos fuerzas espirituales, Señor Dios. Hoy decidimos ir a tu altar y renovarnos con tu fortaleza, Señor. Decidimos creer tu palabra por encima de todo temor. Decidimos creer tu palabra por encima de todo engaño. Y nos levantamos para declarar que mi Dios, nuestro Dios, el Dios de nuestra vida, el Dios de Tierra Nueva, el Dios que gobierna esta ciudad, el Dios que gobierna este país, es más grande. El Dios que gobierna la vida de mis hijos y que creó la vida de mis hijos y que estableció un pacto sobre mi matrimonio es más grande. Y si usted lo cree, adoremos al Señor, pero adórelo con voz de guerra. Y dígale con su boca que Él es más grande.